Un gusto de saludarles un día más. Gracias por estar acompañándonos en mi canal. Bienvenidos a la reflexión del día. Hoy día vamos a hablar del problema del poder. Quiero partir leyéndoles una cita de uno de mis escritores favoritos. Ya saben que tengo varios escritores favoritos. Es un historiador, teólogo y educador y además filósofo norteamericano llamado George Knight. Y George Knight escribe en un comentario que él hace a la carta de Pablo a los Gálatas lo siguiente: aún los mejores hombres, si actúan por sí mismos, cometerán graves equivocaciones. Mientras mayores responsabilidades se coloquen sobre el agente humano, mientras más encumbrado sea su cargo para determinar y controlar, más males hará con seguridad, pervirtiendo mentes y corazones. Me llama la atención esta reflexión que hace George Knight en el contexto de una situación que se daba entre los Gálatas que menciona Pablo, pero que viene a bien ampliarlo para otros segmentos de la realidad. El poder es peligroso. Abraham Lincoln ya lo decía, el poder corrompe absolutamente, porque de alguna manera el poder hace que te creas el cuento de que el poder reside en ti. Y el poder nunca reside en ti, porque no tienes poder para tener poder, valga la redundancia. Cuando en una iglesia te dan poder, es un poder representativo para algo, cuando eres líder de una iglesia. Cuando en un gobierno te dan poder, es un poder temporal, con ciertos criterios, donde estás limitado por una constitución, porque las constituciones están hechas para limitar el poder político, por lo tanto estás limitado. Cuando en una empresa te dan poder, es para que cumplan los objetivos de la empresa, pero siempre con límites y con ciertos controles para que no te salgas del poder, etcétera. En todo ámbito el poder tiene que estar controlado, porque se ha aprendido a través de las experiencias de la historia que un poder sin control lo único que hace es llevar al despotismo, es llevar al autoritarismo, a la autocracia, a las dictaduras en todo ámbito. Ahora, este no es un problema que vivan los religiosos y los no religiosos. Hay muchos religiosos incautos, ingenuos, infantiles y con poca comprensión de la realidad, que creen que porque son creyentes ellos están ajenos al peligro del poder. Falso, es cosa de darse un paseo por la historia, y quienes han hecho más desmanes a través de la historia han sido precisamente religiosos con poder. A través de toda la historia, uno de los factores genocidas, asesinos, homicidas, crueles, despóticos, ha sido precisamente el cristianismo con poder. Yo desconfío del poder en sí, sospecho del poder y sospecho de cualquier persona que tenga, aunque sea un poco, de poder. Porque si el poder no se mantiene en márgenes y en límites, siempre produce desmanes. Yo he trabajado casi toda mi vida profesional en universidades y he trabajado a las órdenes de rectores déspotas, que una vez que salieron de la rectoría se convirtieron en mansos corderos. He trabajado en administraciones con administradores déspotas, que una vez que salieron de la administración se convirtieron en blancas palomas tímidas. He vivido dictadura, viví la dictadura de Pinochet, que una vez que salió de la dictadura, que fue protegido y amparado por su círculo cercano, se convirtió en un abuelo chocho. Pero mientras estaba en el poder fue una persona tiránica, por mucho que a algunos les moleste que lo digan. Estuve y conozco los efectos de la dictadura de Videla en Argentina, y así sucesivamente. He estado en Rusia y he visto lo que provocó tantos años de dictadura comunista. La gente desconfía hasta de su sombra.
Tengo un gran amigo que es de Cuba, tengo una gran amiga que también son de Cuba, que no viven en Cuba, y que ellos hablan de lo que significa volver cuando visitan a sus familiares, volver a insertarse en una sociedad donde por el poder cualquier persona se puede convertir en tu enemigo. El poder siempre es peligroso, siempre. Y si no entendemos que el poder de alguna manera lo que contribuye es a exacerbar las limitaciones humanas, es entendible que el poder tenga que estar siempre dentro de ciertos resguardos. Yo trabajo con familias y creo que los que producen más desastres en la vida de sus familias son los padres y madres autoritarios, porque los padres y madres autoritarios que actúan de una manera déspota con sus hijos o maridos con sus esposas, lo único que provocan son daños emocionales que traspasan las generaciones. Yo creo en familias donde impere el respeto a la dignidad, el respeto a la individualidad, el respeto a la opinión, pero no un poder sin límites, donde padres se sienten con derecho incluso a elegir qué van a hacer sus hijos con sus vidas. Muchas veces me ha tocado interactuar con padres necios que pretenden que sus hijos realicen determinadas carreras porque a ellos les gusta, porque ellos lo quieren. Yo recuerdo muy bien un incidente mientras enseñaba en una universidad X de un país X. Cuando terminó la graduación, un hijo fue con el diploma que había obtenido, se le llevó el título a su padre, que lo estaba observando con una sonrisa de oreja a oreja, y le dijo: aquí está tu título, no me molestes más, ahora voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Y el padre se demudó, cambió su rostro, porque él lo obligó a su hijo a estudiar teología para que se convirtiera en un líder religioso, cuando su hijo quería otra cosa. De hecho, estudió otra cosa después contra la decisión de su padre y fue muy exitoso, porque eso es lo que él quería. ¿Quién te da derecho a ti a elegir por tu hijo? ¿Quién te da derecho a decirle a tu hijo con quién se casa y con quién no se casa? Eso no te corresponde. Es decir, en todo ámbito, partiendo desde la familia, el poder tiene que estar controlado. Si no hay control al poder, entonces entramos en un problema muy serio. Toda la historia humana es un desastre, tal como lo dice George Knight. Mientras más encumbrado sea su cargo, para determinar y controlar, más males hará con seguridad, pervirtiendo mentes y corazones. ¿Cuánta gente ha hecho atrocidades simplemente porque tiene el poder para hacerlo? Pero el que tengas el poder no significa que tengas el derecho. El poder no te da derecho, el poder te da privilegios. Y si el poder no está controlado por una constitución en el caso de un Estado, por las leyes en el caso de la familia, por las juntas empresariales en el caso de una empresa, por las juntas administrativas de una institución educativa en el caso de una universidad, etcétera. Si no hay control, se produce una situación de descalabro moral, de descalabro ético, donde por el poder muchos se sienten con derecho a hacer lo que no les corresponde. Así que quiero decirles, como conclusión, el poder es peligroso. Y tenía razón Abraham Lincoln. Un poder desmedido te lleva a una situación absolutamente descontrolada. Como todos los días recomiendo un libro, voy a recomendar un libro que leí siendo adolescente, tendría unos 18 años. Como he sido casi toda mi vida ratón de biblioteca, si es que existen ratones en la biblioteca, porque es lo que menos hay. Generalmente hay cucarachas o hay pulgas o arañas, pero ratones no suelo ver, por lo menos yo nunca he visto uno. Oriana Fallaci, entrevista a la historia. Me gusta mucho esta autora. Ya murió, escribió muchísimo, es una periodista, fue una periodista italiana, y este libro la catapultó a la fama.
En este libro se propuso hacer, en la década de 1970, entrevistar a todos los líderes de los países más importantes del mundo. Y lo logró. Entonces, cuando habla de entrevista en la historia, habla de la entrevista a gente con mucho poder. Henry Kissinger, por ejemplo, que era poderoso en Estados Unidos. Nguyen Van Thieu, el general Yap, Norodom Sihanouk, Golda Meir en Israel, Yasser Arafat en Palestina, George Abbas Hussein de Jordania, Indira Gandhi en la India, Ali Bhutto, Sirimavo Bandaranaike, Pietro Nenni, etc. Y los entrevistó. Y es interesante en su conclusión, cuando ella concluye el libro, y lo mismo ya lo augura en la entrevista, después de haber entrevistado a toda esta gente, llegó a la conclusión de que eran todos seres humanos igual a ella. La única diferencia es que tenían una ambición de poder distinto a otros. Y fue la ambición de poder lo que los llevó a hacer lo que hicieron, a ocupar los puestos que ocuparon y a hacer las cosas que hicieron. Es un libro muy interesante, entrevista con la historia, perdón. En un momento ella hace un trabajo extraordinario. Como era tan famosa, le permitieron entrevistarlos y ella se las ingenió para visitar medio mundo y entrevistar a toda esta gente. Un libro infaltable en una biblioteca de alguien medianamente culto que quiere entender cómo funciona la historia humana, y esto es para entender historia contemporánea, 1970 en adelante, que puede darnos algunas claves para entender por qué estamos como estamos y qué elementos han propiciado lo que estamos viviendo hoy. Entrevista con la historia de Oriana Fallaci. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal si no estás suscrito, a que nos des like, a que escribas comentarios, a que nos hagas preguntas y si quieres, a colaborar con nuestro canal para poder seguir manteniéndonos independientes sin tener que preparar guiones al servicio de nadie, más que a mi conciencia y a la capacidad que yo tengo para poder desarrollar los temas que desarrollo. Es decir, mantenerme con libre opinión. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.